Sin duda, Google Fotos es la mejor alternativa para guardar nuestras fotos en la nube, aparte de tener cientos de herramientas que son muy útiles, que era gratis completamente para subir fotos en la calidad que tú quisieras. Luego la pusieron en calidad reducida, pero como sabemos, desde mediados de 2021 ha dejado de ser gratis, dejándote solamente 15 GB para poder usar, y después de eso tienes que pagar. Pero ¿hay alguna forma de seguir usando Google Fotos gratis y que sea legal? Sí, sí que la hay. Ya te lo voy a enseñar en este video. Pero antes de continuar, te quiero contar que las ofertas de Black Friday de CaseFund ya están disponibles para ti. Esto incluye grandes ofertas que puedes aprovechar. Estas son claves de software originales y seguras que puedes usar no solamente en tu casa, sino también en el estudio o en la oficina, o para acelerar o limpiar tu PC. Estas claves son de software OEM baratas y legales, que son 100% oficiales y disfrutan de activación en línea, con servicio al cliente 24/7 y postventa de por vida. Es una excelente oportunidad para renovar el sistema operativo y lograr una mejora en el rendimiento y seguridad. Por supuesto, tienes dos códigos de cupones de descuento para Office y para Windows. Te dejo enlaces especiales en la descripción de este video y por supuesto en el primer comentario fijado. La verdad, la única forma oficial, legal completamente que existe es la que les voy a contar. Así que la mejor manera y la que yo más he aplicado, bueno, de hecho yo aún utilizo un Google Pixel, es usando un Google Pixel. No necesariamente tienes que usarlo como teléfono principal. Y es que, por ejemplo, si tienes el Google Pixel, este que ven aquí, es un Google Pixel 1, o sea, la primera versión, el Google Pixel XL. Entonces lo que tienes que hacer es conseguirte un Google Pixel que ya esté usado de segunda mano. Créeme que lo vas a conseguir muy económico. También puedes conseguir el Google Pixel 2 XL y los Google Pixel 3 XL, que de hecho es el que yo utilizo, el 3 XL. Además de eso, hay otros teléfonos como este Samsung que ves aquí, que es un Samsung Galaxy K Zoom Android 4.4.2. llegó este teléfono, pero a día de hoy tiene Google Fotos gratis y aún funciona. Mientras tenga soporte, va a seguir funcionando. Hay varios celulares antiguos de Motorola que venían con Android puro. Por ejemplo, los Galaxy K tenían Google Fotos gratis, aunque en calidad también ligeramente reducida, pero es más que suficiente. Pero es que yo no quiero usar este celular porque es muy antiguo. Obviamente, lo que te quiero decir es que tomas la foto con tu celular actual moderno, digamos que este es otro celular, y luego simplemente la pasas a este celular con tu cuenta sincronizada, obviamente de Google, donde tengas Google Fotos, y desde aquí vas a cargar las fotos. Y así ahorrarás espacio. No te quitará nada, no te consumirá espacio. Por ejemplo, si usas un Samsung, este es un Samsung S20 FE. Si usas este equipo, puedes tomar la foto con este equipo tranquilamente, normal como siempre la has tomado. No sincronices Google Fotos. Bueno, aunque puedes sincronizar Google Fotos y luego a través de tu computador puedes descargar todas las fotos y ponerlas en el celular de el Samsung, por ejemplo, que tiene Google Fotos ilimitadas, o los Google Pixel. Simplemente copias los archivos a este celular y lo pones a subir o a sincronizar desde el celular. Así no consumirás espacio de Google Fotos. Por ejemplo, aquí estoy en mi Google Fotos. Si se pueden dar cuenta acá, el almacenamiento que tengo es de 1.5 GB nada más gastadas, de 15 GB en uso. Pero si te das cuenta, yo tengo aquí fotos desde toda mi vida. Todas mis fotos están aquí. Vean, esto es pura foto. Tengo más de 200 GB de fotos. Vean, año por año. Que también la puedo abrir en mi celular. Que afortunadamente es un Google Pixel 3 XL. Tengo todavía fotos gratis ilimitadas. Pero si uso otro celular, simplemente luego la sincronizo y listo, desde mi Google Pixel. Y es lo que seguiré haciendo mientras tenga un Google Pixel, mientras tenga soporte. Obviamente algún día dejará de tener soporte, pero créeme que faltan muchísimos años para que Google deje de darle soporte a Android 11 o Android 12, por ejemplo. Es más, los Google Pixel 4 y 5 también tienen Google Fotos gratis. Así que puedes conseguir un equipo de esto todavía muy económico. Es más, puede que ya tengas el almacenamiento lleno, los 15 GB que te dan gratis. Pues recuerda que puedes irte acá a comprar más almacenamiento desde el computador. Sería lo mejor liberar espacio de almacenamiento y te van a dar todas estas opciones para que liberes espacio de almacenamiento. Recuerda que esto comparte Drive, comparte Gmail y Google Fotos, así que los tres son solamente para 15 GB. Además de eso, si nos vamos acá a configuración, siempre tenerlo en ahorrar almacenamiento. Si lo colocas en calidad original, obviamente se te va a llenar en menos de nada. Si está ya demasiado lleno, recuerda que puedes irte por aquí donde dice administrar almacenamiento, y no solamente fotos tomadas con el celular.
Pueden ser fotos que tengas guardadas, cualquier imagen que tengas guardada en tu computador, lo puedes hacer ese tipo de backup. Simplemente cópialas a tu Google Pixel y dejan que se suba. Y listo, es sencillo. O a cualquier celular que tenga todavía Google Fotos gratis. Como les digo, hay varios celulares antiguos, antes de que Google finalizara el soporte gratis, que te permitían subir fotografías gratis, incluso en calidad original. Y las mías están en calidad original, la mayoría, excepto las últimas desde que se acabó el soporte. Pero créeme que es más que suficiente la compresión que le pone Google. Si te vas aquí, puedes darle donde dice convertir fotos y videos a calidad de ahorro de almacenamiento. Esto cuando tengas ya tu Google Fotos llenos, puedes hacer esto y vas a liberar mucho espacio, porque te va a comprimir esa foto que te están quitando espacio, te la va a comprimir y te va a ahorrar una cantidad de espacio. Así que puedes hacer esto. Entiendo la compresión de fotos y video y comprimir fotos y video existentes. ¿Cómo te puedes dar cuenta si te está gastando espacio la fotografía que tienes subida ahí en Google Fotos? Simplemente, si yo abro esta foto aquí a la derecha, si le doy información, te das cuenta que aquí me dice subida desde un dispositivo Android con copia de seguridad, ahorro de almacenamiento, y me dice abajo, este elemento no ocupa espacio en el almacenamiento de tu cuenta. No tienes esto aquí, es porque está ocupándote espacio entonces de tu cuenta. Así que deberías descargar esa fotografía o ese video y subirlo desde el dispositivo Google Pixel que tengas. El Google Pixel 1 se quedó hasta la versión 10 de Android, lo que quiere decir que tiene todavía bastante funciones muy útiles de todas las aplicaciones, completamente funcional. De la versión 2, la segunda generación de los Google Pixel, llegaron hasta Android 11 oficialmente. Así que tendrías también allí bastante para rato. El que yo utilizo, el 3XL, hasta Android 12. Así que vas a tener harto soporte. De hecho, el primero tiene la opción de tener completamente gratis en original, en calidad original. O sea, podías subir los archivos en calidad original. El Google Pixel 3XL lo limitaron a calidad ahorrativa, pero que es muy buena. Simplemente reducen un poco, le llaman alta calidad, pero quedan en una calidad muy buena, incluyendo fotos y video. Los videos los deja hasta 1080, copias ilimitadas gratis. Repito, no importa que tengas un celular actual, simplemente cómprate este para hacer backup. Haces un backup de tus imágenes desde el computador, desde tú quieras, lo subes directamente desde este celular y sale. Tienes Google Fotos ilimitadas. Yo por lo menos pienso comprarme el Google Pixel 7 Pro, ojalá. Y lo que voy a hacer es eso, ya que Google Pixel 7 Pro no tiene soporte ya para Google Fotos ilimitadas, entonces lo que voy a hacer es eso. No sé Google por qué quitó esto de la Google Fotos gratis, porque realmente era un gancho para vender. Si los actuales celulares de Google tuviesen Google Fotos gratis sería maravilloso, pero ya no lo tienen. Es una pena completamente. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Como siempre, compartiendo detallitos. El conocimiento sirve si lo compartimos, así que la idea es esa, ¿no? Si tienes otra opción, tienes una mejor opción, pues déjalo en los comentarios. Yo realmente dudo que haya otra. Bueno, también puedes crear una cuenta nueva cada que quieras, pero igual no vas a tener todas esas cuentas allí para estar viendo todas las fotos, ¿no? Es mejor tener esto, que tienes todas tus fotos allí, no tienes que estar creando cuenta cada que llegue a llenar tu Google Fotos, ¿no? Así que amigos, espero que les haya gustado. Realmente creo que es la única opción fiable y legal de tener Google Fotos gratis, sin importar que uses un celular actual para tus fotos, simplemente haciendo backup. Espero que hayan entendido. Igual si tienen cualquier duda, déjame en los comentarios que yo trataré de responderte. Suscríbete al canal si aún no lo haces y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.